tardes, pues aquí estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería, en la Ciudad de México, y vamos a continuar con nuestro discipulado. Vamos a iniciar hoy un tema nuevo dentro de lo que es la identidad. Vamos a hablar acerca de la iglesia, de la eclesía, que es una palabra griega. Esta palabra griega, pues nosotros la traducimos como iglesia, y vamos a ver qué es lo que significa, vamos a ver dónde nació, a qué se refiere y por qué es importante para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues primero que nada vemos que el Señor Jesús, el mismo Señor Jesús se refirió a la iglesia en dos ocasiones, solamente en dos citas. Las menciono, la primera está en Mateo 16:18, dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto es, recordamos, en aquella famosa confesión de Pedro, del apóstol Pedro, cuando el Señor Jesús está preguntando, pues, quién decía la gente que era él, y pues empezaron a dar algunas ideas, que si Juan el Bautista, que si Elías, que si alguno de los profetas, y después les preguntó ya más personalmente, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces, Pedro, que era pues el más arrojado, ¿verdad? Él menciona: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, ante esta confesión, es que el Señor habla esta parte que acabamos de citar, ¿no? Entonces le está diciendo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre lo que acaba de confesar, edificaré mi iglesia. Y usa esta palabra, eclesía. La segunda ocasión está un poquito más adelante, también en Mateo 18:17. Dice: si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí está hablando de la forma de disciplinar a las personas dentro de la congregación. Dice que pues que lo hablen, y que si no hace caso, bueno, pues entonces que ya lo dé a conocer a la iglesia, y si aún así no escuchare, si no corrigiere aquello en lo que está mal, bueno, pues entonces ya se da por terminada la relación con esta persona. Entonces, iglesia viene del griego eclesía, que significa, o viene más bien de ek kaleo, que significa llamar fuera. Entonces, se usaba entre los griegos para nombrar a un grupo de ciudadanos reunidos para considerar asuntos de Estado. Recordamos que en aquel tiempo, bueno, pues no había muchos medios de comunicación. Entonces, una de las formas para discutir lo que estaba ocurriendo, en vez de irse a un café, se iban a la entrada de la ciudad, y ahí se ponían a discutir. Ahí discutían los asuntos que eran relativos a la ciudad, por lo tanto de los ciudadanos, y ahí se trataban de arreglar las cosas. De esa forma nació pues realmente lo que era la política. Y en Hechos 19:39 dice: y si demandan alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Aquí también se está usando el mismo término, pero aquí se está dando una connotación un poco diferente. Aquí se está hablando de una asamblea pública, normalmente de orden político, o sea, se reunían para discutir alguna cuestión que tenía que ver con todos los ciudadanos, y se convocaba por el vocero oficial, por el heraldo, por la persona que estaba llevando el liderazgo en esa comunidad. Se convocaba para poder discutir un tema específico. Otro término que también se utiliza en el Nuevo Testamento para iglesia es kuriakos, que significa lo que pertenece al Señor. Entonces, si hacemos una conjunción de los dos significados, de las dos palabras que se usan, va a ser entonces una asamblea de creyentes que pertenecen a Dios. Y ese sería, nos quedaríamos con esa idea, con ese concepto de lo que es la iglesia. La 70, la versión Septuaginta, traduce la palabra hebrea Cajal, que designa a la congregación de Israel, la comunidad teocrática convocada desde el cautiverio para adorar y servir a Jehová y demostrar su señorío
en medio de los pueblos. Por ejemplo, en Números 17 dice: pero para reunir la congregación tocarán, mas no con sonido de alarma. Entonces, cuando se usa esta palabra congregación, es cajal, y es un significado similar a lo que vendría siendo eclesía. Tiene un sentido muy, muy parecido, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de la palabra iglesia. Es una congregación. No es un lugar, no es un edificio. Es una congregación de creyentes. Una congregación de personas que han entregado su vida a Dios y que pues tienen una misma fe. Entonces, vamos a ver aquí algunos términos que se aplican en la palabra, refiriéndose a la iglesia, a la congregación de cristianos. Primero se habla de ellos como los redimidos a través de la historia, todos los que han sido redimidos a través de la historia, porque pues sabemos que en el Antiguo Testamento también hay personas que alcanzaron el favor de Dios, por supuesto. Entonces Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, hablando del Señor Jesús, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí no se está hablando de un tiempo ni de una circunstancia, sino que está hablando de un término general, ¿verdad? De lo que es el Señor, que es la cabeza de todos. La cabeza de la iglesia va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y también se refiere específicamente a la congregación de creyentes en una situación actual. Digamos que como la iglesia local, el lugar a donde nos congregamos para escuchar la palabra, para alabar a nuestro Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, ahí está hablando específicamente de un grupo de personas, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí es interesante porque aquí habla de la congregación, de una congregación que está en Corinto, pero dice que también son santos los que se congregan, los que se reúnen para escuchar la palabra de Dios, para aprender, para edificarse en cualquier lugar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos el concepto de la iglesia local, ¿no? Nosotros estamos en una iglesia local que es Puerta del Cielo, y nosotros a la vez pues conocemos a otras iglesias locales en lugares aquí cercanos o lejanos, pero a donde vayamos siempre va a haber una iglesia local, va a haber un grupo de personas, un grupo de creyentes que han entregado su vida al Señor Jesús y con los cuales tenemos comunión, podemos pues establecer lazos de unión, por supuesto. La iglesia entonces, como ya habíamos dicho, no es un edificio, sino que es una congregación, es un grupo de personas que se reúnen con un propósito específico, y ese propósito específico pues es conocer más de la palabra de Dios, conocer más de Dios, orar, alabarle, edificarse unos a otros, tener también comunión, tener lo que es la coinonía, que también es muy importante. Por eso es importante que nos reunamos físicamente, y pues ya los medios digitales ya podemos irlos dejando a un lado, porque si bien fueron útiles en un momento, ahorita ya no lo son. Ahorita ya no lo son, y muchas veces pues lo tomamos como un pretexto para no reunirnos. Y recordemos que el Señor dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, porque es bueno que estemos juntos. Si estamos separados, si estamos cada quien por su lado, pues es más fácil que nos enfriemos, que nos perdamos, que nos desanimemos. En cambio, si estamos juntos, pues es más sencillo que nos estemos animando unos a otros, que estemos escuchando los testimonios que nos fortalecen, y también, por supuesto, conocer cuáles son las necesidades de cada uno para que también podamos orar por ellas, ¿verdad? Bien, entonces eclesía es un término griego que usaban los romanos en la expansión territorial de su reino. Esto es muy interesante. Aun cuando esta palabra es griega, pues también la usaban las personas de aquel tiempo que eran romanos,
Recordemos que los romanos absorbieron mucho de la cultura griega, entonces costumbres, de hecho, pues, todo lo que es su mitología, pues es copiada, nada más le cambiaron los nombres a los dioses de la griega, y pues mucho de su cultura, muchas de sus costumbres, las tomaron directamente del griego. Entonces, esta es una palabra que tomaron de ellos, y entonces cuando Roma conquistaba una nación o una ciudad, formaba un comité. Esto es muy interesante, un comité constituido por ancianos, no nada más refiriéndose a ancianos por la edad, sino por la experiencia, por la presencia, por el carácter, que conocían muy bien su cultura. Y entonces ellos iban a un lugar que recién habían conquistado, este comité, y entonces ellos se encargaban de enseñar las costumbres, de enseñar la lengua, de enseñar la cultura, y eso es muy interesante, porque los mandaba un personaje que era un apóstol, que es un enviado con un propósito específico. Las funciones entonces de este comité de ancianos era ir al frente, comandar, poner orden en ese lugar, dirigir las actividades de esa sociedad, legislar de acuerdo al derecho romano, de acuerdo a las leyes de Roma. Ya las leyes locales quedaban en un segundo término, y culturizar ese lugar, o sea, hacerlo parecido a Roma, que se pareciera lo más posible. De hecho, ciudades importantes, pues después de un tiempo ya tenían un teatro, ya tenían un circo, ya tenían edificios que representaban la cultura griega. Entonces era la manera en que llevaban la cultura de Roma a todo el imperio. Y por último, bueno, pues evidentemente representaban al mismísimo emperador, ¿verdad? Eran los embajadores del emperador, los representantes del emperador en ese lugar. Y en ese sentido, pues la iglesia viene siendo más o menos lo mismo. ¿Cuál es la función de la iglesia en un cierto lugar? Pues todo esto que acabamos de ver. Todo esto. Si bien es cierto que no va a gobernar, pues es cierto que va a llevar la cultura, que va a llevar la ley, que va a llevar la forma de vida del cristiano, la va a llevar a otros lugares donde no se está acostumbrando de esa manera. No es posible imponerlo, porque esa no es la idea, pero sí es importante que nosotros estemos con la idea de que nosotros somos los que vamos a influir a los demás, y no al revés. No los otros van a influir sobre nosotros, porque es más importante lo que nosotros estamos haciendo, a quienes estamos representando, que los que están representando una cierta cultura. Y ahorita pues vemos que la cultura pues es tremenda, nos invade, nos llena, a donde vayamos y por donde andemos, estamos recibiendo mensajes, estamos recibiendo señales que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios, y muchas veces pues no estamos atentos y podemos llegar a caer en esa situación, conformarnos a ese siglo, como decía Pablo. Muy bien. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, este concepto de eclesía era entendido de la misma manera que se entendía en el Imperio Romano, ¿no? Siendo Israel una provincia romana, pues ya había absorbido parte de esta cultura, y cuando el Señor Jesús habla de que edificaría su iglesia, su eclesía, se entendía todo este concepto que ahorita estamos hablando. Entonces era bastante más amplio de lo que podemos pensar. Nosotros pensamos a veces algo como muy, muy particular, y no, estaba hablando de algo, un concepto muy general en aquel tiempo y en aquel lugar. Nosotros entonces vamos a impartir la justicia del cielo, porque somos embajadores de Dios en este mundo. Tenemos una cultura que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, y no es para que la vivamos dentro de 4 paredes,
sino para que la vivamos y que demos testimonio a todo el mundo de que hay una forma diferente de vivir, que no hay una sola manera, sino que hay otra forma mejor de vivir, que es la que normalmente se está viviendo en el mundo. Por supuesto, vamos a cumplir las leyes del lugar en particular donde estemos. Por supuesto, no vamos a ir en contra, pero la forma de vida, la mentalidad, esa sí debe ser algo totalmente independiente de lo que esté prevaleciendo en un lugar o en un momento. La palabra de Dios tiene que estar delante de nosotros en todo momento para nuestra propia vida, por supuesto, y para también dar testimonio a los demás de esa forma de vida, que no lo vean como algo teórico, sino que lo puedan ver como algo práctico, como algo que se puede realizar, viendo simplemente la forma en que nosotros estamos viviendo. Y aquí valdría la pena preguntarnos, ¿no? ¿Qué es lo que ve la gente cuando nos está mirando? ¿Qué es lo que realmente ve? ¿Una forma distinta o pues uno más, ¿no? Uno más de los que andan por ahí. Bueno, ¿dónde y cuándo inicia la iglesia? Hay un acontecimiento específico que va a marcar el nacimiento de la iglesia como tal. Y esto es, una vez que el Señor Jesucristo muere, resucita, está un tiempo aquí con sus discípulos, se va, es llevado al cielo, y entonces hay una fiesta que se llama Pentecostés, en donde, por decirlo de una manera, oficialmente queda inaugurada la iglesia, ¿verdad? Entonces, durante esta fiesta, durante esta celebración, el Espíritu Santo viene sobre los creyentes que están reunidos en un lugar, en un aposento alto, y entonces ahí es donde inicia la iglesia. Dice Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús, cuando se despide, anuncia de que este día va a venir en el futuro cercano. Dice, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí hasta que haya acontecido esto. Y unos pocos días después de que el Señor se va, acontece esta situación. Esto no es algo imprevisto, esto ya estaba anunciado desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Joel, dice Joel 2:28, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán sus hijos y sus hijas, sus ancianos soñarán sueños, y sus jóvenes verán visiones. ¿A qué se está refiriendo Joel? Precisamente a ese día en el cual el Espíritu Santo vendría sobre toda carne, sobre las personas que estaban en ese aposento, y entonces empiezan a profetizar. Recordemos de que la gente que estaba alrededor pues quedó muy sorprendida de lo que estaba ocurriendo. También Juan el Bautista habla acerca de esto en Mateo 3:11, dice, yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, refiriéndose a este día de Pentecostés. Porque recordamos que se menciona ahí en el libro de los Hechos, que dice que vino el Espíritu Santo como lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de los que estaban ahí presentes. Algo muy impresionante, por cierto. Y el mismo Señor Jesús en Lucas 24:49 habla y dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Entonces todo esto nos habla de ese día especial, de ese día que ya estaba designado desde siempre. Entonces el Señor ya tiene en su corazón que se iba a instituir una iglesia y cuáles iban a ser las características. Ya tenía incluso la fecha y la hora en que esto iba a acontecer.
Entonces, de esta manera va a iniciar una iglesia poderosa, realmente poderosa, representante del unigénito del Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 1:27, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, algo de ustedes que están firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes, dice. O sea que la iglesia no es una institución pasiva, como muchas veces tendemos a creer. Bueno, antes creíamos que era un edificio. Entonces, ahora, bueno, pues ya pensamos que es una congregación, ya vamos avanzando. Pero a veces tenemos la iglesia, la idea de que la iglesia pues es así como que muy pasiva, como que no pasa nada, nada más nos reunimos y levantamos las manos, oramos y el asunto es totalmente pasivo cuando no es así. Es una actitud agresiva la que debemos tener, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, porque realmente estamos en medio de una lucha que no es física, no es contra las personas que nos caen mal, las personas que nos están hostigando o que nos están haciendo la vida difícil. No, recordemos que es una lucha espiritual, que se va a combatir espiritualmente. También Pablo oraba que los discípulos estuvieran a la altura de los verdaderos representantes de Dios en la tierra. Y eso es muy importante que lo consideremos. Dice Colosenses 1, 10 y 11, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, esto de andar como es digno del Señor, pues es una responsabilidad, es un compromiso muy grande que debemos tomar en cuenta en cada paso que damos. Cuando estamos fuera de nuestra casa, por supuesto, pero también cuando estamos dentro. Cuando hay personas que nos están mirando, cuando estamos en la iglesia, pero también cuando estamos solos. Es importante que estemos conservando esa integridad, ese estado de justicia que Dios nos ha otorgado a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que lo consideremos todo el tiempo, día y noche, en toda circunstancia. A veces nos gana por ahí todavía algo del viejo hombre, pero recordemos que ese viejo hombre está muerto, ¿no? Si se levanta es porque le damos permiso de que se levante. Entonces hay que mantenerlo en la postura en que debe de estar. Entonces, inmediatamente que empieza la iglesia en Jerusalén, dice que hubo una conmoción. Vamos, nada más para darnos una idea de las personas que se acercan y que escuchan el primer discurso de Pedro, se convirtieron 3,000. Entonces, ¿cuántos se juntaron? Pues obviamente más de los 3,000, ¿no? Y si consideramos que, bueno, pues en aquel tiempo las ciudades no eran muy grandes, pues no sé, que fuera el doble, ¿no? 6,000 personas en un solo lugar, pues es una multitud, es una cosa tremenda. Era algo que sacudió a toda la ciudad de Jerusalén. Sobre todo que estaban celebrando una fiesta, entonces había gente de todo el mundo conocido. Entonces debió haber sido algo muy, muy impactante. Y todo el mundo se enteró. Todo el mundo se enteró de lo que había pasado en ese lugar, con esas 120 personas que estaban reunidas y que empezaron a causar ahí un alboroto tremendo. Dice Hechos 2, del 7 al 12, y estaban atónitos y maravillados diciendo, miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes,
les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La gente estaba impresionada, nadie les sabía explicar lo que había pasado. Vamos, ni siquiera los discípulos sabían exactamente lo que había pasado. Pero todos estaban conscientes de que la vida de esas personas había cambiado y que las cosas como las conocían ya no iban a ser las mismas. La ciudad de Jerusalén cambió, toda la región de Judea cambió, llegó hasta Samaria, toda la región de Palestina y un poco de tiempo después toda el Asia Menor, lo que ahora viene siendo Grecia, Turquía, todo esto cambió y hasta Roma llegó a cambiar, cambió toda Europa y eventualmente vino a cambiar todo el mundo. Y todo comenzó con 120 personas que estaban reunidas, que estaban orando, que estaban siendo fieles a lo que el Señor les había hablado, y ellos fueron los primeros de una iglesia universal, de una iglesia que está en todo el mundo, porque a donde quiera que vayamos vamos a encontrar por lo menos a uno que conoce al Señor y que ha entregado su vida. Somos parte de este mover impresionante de Dios sobre la tierra, pero tenemos también un propósito, tenemos también una misión que cumplir, una obra que hacer. Entonces, somos privilegiados por esto. Vamos a conocer más acerca de la iglesia porque somos parte de ella y porque lo que el Señor ha dejado para la iglesia nos los ha dejado a cada uno de nosotros en particular. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta lección, Señor, por esta enseñanza que nos estás dando acerca de tu iglesia, porque es tuya, Señor, y te damos gracias que nos permite ser una parte de ella. Te damos muchas gracias, Padre, por esta enseñanza, que podamos, Señor, aprender, que podamos tomar conciencia y podamos ser parte de este llamado que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, en particular y en general, para que podamos, Señor, ser fieles administradores de tu gracia y de tus dones. Te damos muchas gracias, Señor, que este mensaje llegue al fondo de nuestro corazón, que se quede ahí y que podamos vivir de acuerdo a este llamado. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros, que Dios los bendiga, que tengan una buena semana y nos estamos viendo aquí dentro de una semana y si pueden venir, pues estamos listos para recibirles. Hasta luego. Bendiciones.